Bueno, mi nombre es Gabriel Cornejo, soy periodista de sociedad, actualidad, he trabajado en Diario Expreso, también tuve un paso por otro medio de comunicación televisivo por un tiempo. Eh, Me he dedicado bastante a la parte de la cobertura social, trabajo con fundaciones, eh, trabajo con comunidades en el entorno local, aquí en la ciudad de Guayaquil. He podido tener la oportunidad de hacer entrevistas en campo a personas eh, afro, a las personas del apartado rural, también de la costa ecuatoriana, y también acercarme al trabajo de las organizaciones no gubernamentales para conocer el desarrollo, la ayuda social que llevan a estas poblaciones vulnerables. Y yo creo que tiene que ver mucho el tema de hoy con esa cobertura periodística que nosotros hacemos justamente a esta población, ¿verdad? A población que vive en situaciones de pobreza, en discriminación social, migración, y ver algunas ideas que nacen mucho desde la parte teórica, universitaria, académica, y también sin lugar a dudas se convierten en algo ya mucho más profundo cuando la parte teórica que nosotros aprendemos o escuchamos de los grandes periodistas o de los grandes escritores de periodismo y de crónica, ya no son tan solamente el libro que leemos, sino que se convierten también para nosotros en vida, en carne, ¿no? Una cosa es lo que nosotros vemos desde el apartado teórico al apartado ya vivencial como profesional en el ámbito periodístico. Y lo que he querido traerles el día de hoy son algunas ideas, algunas formas de cómo hacer esa cobertura desde el periodismo y qué es lo que estaría bien y qué es lo que tal vez cruza una línea de la deshumanización o también permite que nosotros no seamos éticos o no tengamos tal vez en algún momento una forma correcta de poder abordar un tema sensible. Y es lo que he querido traerles. Si usted ve, creo que en la plataforma Polivo se puede ver un poco la biografía, mis estudios y más. Quiero no tomarme mucho tiempo. He encontrado que las conferencias muy largas también son cansonas. Así que capaz al final podamos hacer algún tipo comentarios, tal vez, y destacar tal vez algunas de las cosas que se mencionen dentro de esta charla. Bueno, yo quería comenzar con esta foto que fue ganadora este año del WordPress Foto como la foto del año. Y lo interesante es que habla sobre migración, habla sobre abandono, habla también de política internacional. Es una fotografía que sin lugar a dudas marca la historia de la migración en Estados Unidos. Y algo que me llama mucho la atención de todo esto es que, sin lugar a duda, es una familia ecuatoriana. Yo tenía un poco la historia que solamente para poder destacar a Carol Guzzi, que fue la fotoperiodista, que en Estados Unidos, pues, logra sacar este momento en el que el ICE retiene a esta persona que se aferra a sus hijas, ¿no? Y realmente, de alguna manera, es interesante porque la persona no tiene antecedentes penales, no fungía como una persona que tuviese situaciones ilegales, pero algo que sí de alguna manera estaba claro dentro de esta
fotografía es que marca la historia de muchas personas migrantes en Estados Unidos que hoy en día están viviendo la captura eh, y también la deportación a los países de Sudamérica y en algunos casos de África, también de Asia. Entonces, es interesante. Quería comenzar con esto porque la imagen fue impactante y la imagen de alguna manera también resulta fuerte, dolorosa. Y cuando yo inicié mi carrera periodística, cuando recién estaba dando mis primeros pasos en este caminar periodístico hace más de 10 años, una profesora y colega que nos enseñaba acerca del análisis de la imagen, yo era muy sensible realmente a las situaciones difíciles. No, tal vez a veces cuando somos jóvenes vivimos en una burbuja que no nos permite ver más allá, sobre todo cuando venimos de una familia de clase media. eh, Vivimos en una burbuja creada a veces por nuestros padres que no nos permite ver más allá la dura realidad que viven cientos de personas. Y yo recuerdo que cuando inicié mi carrera, una de las cosas que nos decían a nosotros y que yo decía cuando veía imágenes fuertes es que yo le decía, ¿cómo podemos nosotros contar historias fuertes? Y parece bobo, parece tal vez, pero era realmente inocente. Eh, y mi profesor en ese entonces me decía, es que Gabriel, si tú apartas la vista, si en algún momento tú la apartas, ¿quién va a contar esa historia? ¿Quién va a narrar ese suceso? ¿Cómo vas a poder salvar a otros si en algún momento quitas tu mirada del dolor? Y a pesar de que el periodista también sufre, y más adelante quiero tratar acerca del periodismo, del periodista y también el sufrimiento que carga cuando hace una cobertura sensible. Pero sin lugar a duda, eh, al momento en el que nosotros desviamos la mirada en una cobertura social y no contamos la historia, porque nos parece que no es fácil, porque nos parece que es difícil, también nos convertimos en cómplices de el dolor humano. Y yo creo que eso es algo que nosotros debemos poco a poco trabajar. Yo tenía como algunos objetivos de aprendizaje en este espacio académico que aprender en este tiempo, ¿no? Comprender el enfoque social, un poquito saber cómo hablar con lenguaje inclusivo y respetuoso, cómo abordar una entrevista difícil y cómo elaborar noticias con un enfoque de derechos humanos. Voy a dar tal vez unas cuantas ideas sobre todo esto durante esta exposición. Y quería comenzar con esto, le pedí literalmente a la IA que mejore mi diapositiva y me gustó un poco el diseño que me ha elaborado, porque era bastante amplio, algunos puntos que yo pude encontrar en un libro que marcó mi etapa universitaria y académica, que me hizo mirar la cobertura social con desde otra perspectiva. Y sin lugar a dudas se lo debo a Richard Kapuczynski con su libro Los cínicos no sirven para este oficio. Él habla del periodismo, hay una entrevista que le hacen a él en este texto y él habla acerca del valor del periodista, de cómo hacer buen periodismo. Pero sobre todo por su experiencia contando historias difíciles en África, hablando de pobreza, hablando de migración, de violencia social. Kapuczynski, este autor polaco, también nos enseña algunos
algunas personas, algunas frases que a través de sus conversaciones con algunas personas que para mí son muy valiosas y que el día de hoy quería también compartírselas a ustedes. De forma interesante, me ha gustado mucho regresar a este texto porque no había regresado a él desde hace ya desde hace siquiera mínimo unos 10 años. Y al preparar esta charla, este conversatorio, regresé a él y me di cuenta de algunas cosas que te invito. Yo subí a la plataforma el libro de Kapuczynski para que tú lo puedas descargar. Creo que aquí tengo un grupo heterogéneo de personas profesionales, pero también de estudiantes universitarios. Para para ambos públicos, también el texto está subido a la plataforma, así que pueden allí descargarlo. Pero me gusta, ¿no? Porque él menciona algunas frases que ahora quiero hacerte mención. Por ejemplo, el de la capacidad de conmoverse para hacer buen periodismo. Eh, el periodista tiene que tener una capacidad de conmoverse, tiene que ser empático con la realidad. Sobre todo los que hacemos cobertura social. No podemos vivir del cinismo, de la frialdad de los hechos cotidianos. Tenemos que buscar con un compromiso, con una empatía, con una ética, contar historias que en muchas ocasiones son difíciles. Y qué interesante que Ecuador sea uno de los países donde existen demasiadas historias difíciles. A mí me da un poco de tristeza ver que a veces los medios de comunicación se centran mucho en la política, se centran mucho en la farándula, se centran mucho en otros ámbitos que no son netamente sociales, que no hablan de comunidades, que no hablan de migración, que no hablan de situaciones de pobreza extrema o de ir a lugares difíciles como las Malvinas, en el cual hay muchas historias más allá de los niños de las Malvinas que se contó al inicio de este año. Hay muchas otras historias que no se cuentan, situaciones de abuso, de violencia, y que el periodismo responsable, el periodismo social, que en muchas ocasiones no tiene plataformas en medios de comunicación, debería de comenzar a surgir. Yo creo que todavía tenemos un público que puede todavía escucharnos. Me pongo a pensar en dos autores argentinos que en mi época universitaria, bueno, finalizando mi época universitaria, me dieron a mí grandes enseñanzas, Leila Guerriero y Martín Caparrós. Caparrós escribe una obra, por aquí la tengo dentro de mi pequeña biblioteca, que se llama El hambre. Y qué interesante que a veces el periodismo social encuentre más espacio en la literatura que en medios de comunicación. Eso nos debe de hacer pensar que tal vez hay otras formas en las que nosotros como periodistas debemos de aprender a contar historias. Porque donde los medios tradicionales no quieren llegar, tal vez nosotros, los periodistas que trabajamos cobertura social de manera responsable y ética, podemos llegar desde otros formatos. Y tal vez el formato digital, las fuentes, el Instagram, las redes sociales, el TikTok, puedan ser nuevas plataformas como Polyvoz también, nuevas plataformas en las que nosotros podamos dar a conocer también qué es lo que sucede y cómo poder intervenir y cómo poder acercar la ayuda que en muchas ocasiones estas personas no tienen. Si usted se da cuenta, todo esto proviene de los puntos que Kapuczynski dice, que el verdadero periodismo es intencional, que a pesar de que la tecnología todo el tiempo esté intentando dominarnos, el sentido social, la empatía
es algo propio del ser humano y que nunca va a cambiar. Quien cuenta la historia no es la IA. Quien cuenta la historia es el hombre, es el ser humano. Pero qué importante que ese ser humano sea una buena persona. Y me encanta esta frase que dice que para ejercer el periodismo tienes que ser una buena persona. Los malos no sirven para esto. Sin empatía, sin cariño, sin afecto, sin humanidad, nosotros no podemos hacer buen periodismo. Y también tomar en cuenta que hacer periodismo no es tan solamente escribir una noticia, crear un reportaje, sino ir con el pensamiento de qué es lo que puedo contar. O sea, hay que tener una lógica de creer cómo esto va a ayudar a las personas a las cuales yo dirijo mi mensaje. Y hoy en día, decía Kapuczynski, algo que me llamó la atención mucho de su libro, él decía, muy probablemente los directores de los medios de comunicación no tengan mucho conocimiento de lo que un periodista sí tiene. Alguien me decía el otro día, salía con un amigo fotógrafo, y él me decía, mira la exigencia que nos piden dentro del diario, mira la exigencia. Pero a veces cuando tú estás dentro de una oficina o solo te dedicas a la oficina, como muchos hoy en día, personas que pasan más tiempo en oficina que en el campo, y cuando hablo de campo hablo de el terreno donde está la necesidad, donde está el problema, donde está el trauma, como lo dirán otras organizaciones internacionales. Eh, Cuando no nos acercamos a ese mundo, es imposible que nosotros podamos contar una buena historia. Eh, y ahí es donde está el llamado nuestro, la responsabilidad nuestra de palparla, de acercarnos y de contarla. Me encanta porque a veces se hacen virales estas acciones de los periodistas cubriendo temas de inundaciones. Yo creo que hace un tiempo atrás vi un video en redes sociales cerca de una periodista que cubría una inundación en un sector pobre, no me acuerdo si de Colombia o Venezuela, y salía una madre con sus hijos a entregarle una comida a esta señora, a esta periodista. Y yo me daba cuenta y decía, y esta periodista comenzó a llorar y decía, ella desde su pobreza me cuenta que su historia es difícil porque están perdiendo todo debido a las inundaciones. Pero aún en medio de esa pobreza hay humanidad, hay una persona detrás a la cual nosotros tenemos que ayudar. Y nosotros muy probablemente podemos ayudarla contando de manera exacta, de manera verificable, de manera correcta su historia. 5 enseñanzas esenciales que nos deja Kapuczynski es que eh, la empatía va a ser siempre la herramienta más poderosa del periodista. La ética está encima de la técnica, y hablamos de técnica porque a veces hacemos preguntas inadecuadas en momentos inadecuados, porque pensamos que si no hacemos esa pregunta podemos tal vez no tener lo que queremos dentro de un reportaje, que a veces cae en el sensacionalismo, en el amarillismo. Pero la ética eh, que nos permite a nosotros reconocer entre qué cosas están buenas y qué cosas no lo son, nos permite siempre superar a la técnica, los valores. Eh,
La verdad requiere salir al terreno. Eso quiere decir que el periodista no puede quedarse dentro de una oficina, tiene que salir. Eh, Me encanta algo porque estamos aquí en un ámbito académico y usted se tomó el tiempo esta mañana de conectarse a esta conferencia. Y algo que también dice Kapuczynski es que dos virtudes son las que necesita el periodismo: sacrificio y estar en un constante aprendizaje. Qué interesante es sentarse a escuchar a personas más expertas que uno. Yo tuve la oportunidad, cuando vino el periodista y escritor Caparrós a la Feria del Libro de Guayaquil, tener la oportunidad de sentarme a escuchar, y no les miento, creo que unas dos o tres frases que él pudo darnos a conocer acerca de la manera en la que se escribe una historia, me ayudó demasiado en mi quehacer periodístico, porque el periodista tiene la gran oportunidad de escuchar y aprender, de discernir entre qué cosas le son útiles y qué cosas capaz no lo son tanto. El periodismo debe servir a la sociedad y no únicamente al mercado. Y yo sé que va a sonar un poco, tal vez esto, escandaloso hasta cierto punto, porque en muchas ocasiones los medios de comunicación se dieron cuenta que informar generaba dinero, y literalmente por eso es que a veces las plataformas en las que nosotros damos a conocer información son más personales como periodistas que dentro de un medio de comunicación. Porque los medios de comunicación tienden a, por el mercado, a saber que hay cosas que le generan administrativamente dinero. Pero contar historias sociales difíciles o contar historias que son importantes en muchas ocasiones no les conviene, porque a la gente le gusta, y no por menospreciarlo, la Copa del Mundo. Le interesa saber que cuatro artistas se van a presentar al final de la Copa del Mundo, pero no los sucesos que pasaron por la parte social de Egipto, ahora que tuvo una situación difícil al haber perdido la Copa del Mundo con un país sudamericano, y cómo las personas que estaban dentro de la población cercana a Egipto también apoyaban a esa población que de alguna manera fue protesta social dentro de un escenario internacional. A veces a los medios no les conviene, pero allí está también nuestro quehacer, de poco a poco también ir creando nosotros una marca en la cual también demos nosotros a conocer cuáles son las verdaderas situaciones que se presentan. Voy a ir un poquito más rápido porque el tiempo siempre apremia, y, y son algunas cosas que quiero mostrarles. Bueno, ¿cómo hacer una cobertura social? Recordar que yo no estoy informando tan solamente un hecho, o sea, yo no puedo informar solamente un hecho, por ejemplo, una violencia, un abuso, sin antes conocer el contexto, las causas, las consecuencias, los derechos y las soluciones que rodean una historia. Cuando yo cubro un incidente de pobreza, de migración, de violencia de género, o de discriminación religiosa o discriminación por orientación sexual, yo no puedo escribir el hecho, la masacre, el asesinato, el, el golpe, sin yo tener un contexto sumamente claro, histórico y político, para tener una mayor comprensión del hecho, del acontecimiento. Yo tengo que informarme sobre
¿Por qué este acontecimiento termina siendo importante y profundo? ¿Qué consecuencias trae? ¿Qué consecuencias real trae a las personas? Y también darnos cuenta dentro de qué derechos se enmarca. Eh, Ahora, la situación no está en contar solamente el hecho, contar el contexto, contar la historia, contar lo que no se puede hacer, sino también poder nosotros como periodistas al momento de contrastar una fuente, también visibilizar las posibles soluciones que van a poder contribuir a esa realidad y cómo nosotros podemos eh, contribuir en una solución cuando contrastamos la fuente. Sabemos que existe un acto de violencia. ¿Qué dice CEPAN de eso? ¿Qué dice los ministerios a cargo de la educación? ¿Qué dice? eh, bueno, antes existían las secretarías de la mujer y más, pero ¿cómo intervienen estos organismos ante el dolor? ¿Qué es lo que están haciendo? Y podemos visibilizar una respuesta a veces y en buena hora positiva, aunque sea hacemos de una manera de denuncia social, y en otras, lamentablemente, simplemente podemos ver la negligencia, podemos ver la falta de empatía y de humanidad que tiende a tener ciertos organismos. Hay algo que me llama mucho la atención. Hoy justamente revisaba que hay hoy en día portales digitales que suben videos de todo, a veces sin contrastar la fuente, a veces suben el video pero no contextualizan y eso crea una desinformación terrible en redes sociales. Pasó con la situación de el día de ayer en Río Centro, el día o antes de ayer, no recuerdo, de Río Centro, en el cual hubo un asesinato y la gente subía los videos de una manera sumamente deshumanizada, sin contextualizar, sin contrastar, sin revisar lo que otras personas también decían, aunque sea mínimamente tapar, y eso ya es algo propio de lo que nosotros hoy humanamente deberíamos de hacer, el rostro o la sangre, eh, porque se convierte en algo deshumanizado. Más bien nos deberíamos de hacer esas preguntas, ¿no? Sobre hasta qué punto yo puedo contar eh, por ser reconocido, por ganar influencia o porque realmente tenemos que reconocer que el buen periodismo es un periodismo que no sensacionaliza la noticia, sino que la redacta y la forma de manera mucho más sólida e integral. Un periodista debe de formarse, por eso que a veces creo que en redes sociales solamente existen pseudos periodistas, porque no hay una formación ética, no hay una formación dentro de una aula para poder contar una historia. Y hay que conocer los derechos humanos, conocer el impacto social, la transformación. El rol del periodista, como ya antes lo dijo Kapuczynski, está en constante aprendizaje, está en una constante formación de los valores y los principios periodísticos. Rosenstiel, otro autor propio del periodismo, eh, no subí su texto a la plataforma, pero él escribió un libro que se llama Elementos del periodismo, y allí él profundiza acerca de
los valores periodísticos que deberíamos de tener los que ejercemos esta profesión social, porque el periodismo es una profesión social. Y justamente, ¿cuáles son esos principios? El respeto, la dignidad, la ética, la precisión, la responsabilidad social, el contexto, valores esenciales que deberíamos de tener los profesionales que manejamos casos sociales. Tenemos que tener principios. Vivimos hoy en una generación. Yo también doy clases a un grupo de estudiantes y cada vez me doy cuenta de que hay algo que más falta en las aulas de clase y son principios. Principios de responsabilidad, de dignidad, que al final del día nosotros debemos de cuidar, por ejemplo, al momento de compartir una imagen sensible de pobreza. Eh, Salió recientemente una situación, hoy en la mañana vi en una red sobre una persona que estaba en la alcaldía, que estaba justamente para poder ser posicionada como alcalde de un lugar, para entrar a la candidatura, y cómo lamentablemente se ensució todo su trabajo al momento de decir cómo, si bien estaba queriendo ayudar a alguien, tomó fotos de la persona, le puso música dramática. ¿Qué tipo de principio es ese? Yo lo que genero más en este tipo de conversaciones son preguntas personales, que creo que al final del día son las que nos deberíamos de hacer para saber si estamos o no cumpliendo, sí o no, un buen rol periodístico. Las fuentes es muy importante. Yo creo que antes decían se necesita dos fuentes para llegar al presidente. Dicen algunos expertos de periodismo que hoy se necesita una sola en tu teléfono móvil para llegar a la presidencia. Necesitamos fuentes periodísticas. eh, y para tener fuentes acerca de pobreza, de migración, tenemos que ir hacia la fuente. Tenemos que ir hacia el Estado, tenemos que ir hacia las ONG, tenemos que ir hacia la academia, tenemos que ir hacia la comunidad. Tenemos que buscar a la fuente para poder sostener y tener una cobertura ética y rigurosa de lo que nosotros compartimos. Mínimamente, para que exista un equilibrio correcto, un contraste, una justicia dentro de un reportaje o de una nota periodística de esta índole social, necesitamos mínimo tres fuentes. Mínimo tres fuentes. Una de la víctima, otra del Estado, otra de una ONG, o de la academia, o de la comunidad, o de algún experto, pero las fuentes son necesarias. Porque nosotros no tan solamente narramos el hecho, sino también qué otras cosas se están haciendo para poder cambiar esa realidad. Un lenguaje correcto versus un lenguaje incorrecto. ¿Ok? Hay que aprender a utilizar palabras correctas y un comparativo de términos. Nosotros no decimos discapacitado, decimos persona con discapacidad o él es una persona ilegal. No, es una persona migrante en situación irregular. Un ancianito, que a veces utilizamos los diminutivos, no es una persona mayor. Un crimen pasional. Imagínense, todavía habrá algunos medios que escriban fue un crimen pasional o a veces lo escucho en cuestiones radiales como crimen pasional. No, es un femicidio. Nosotros tenemos que utilizar un lenguaje correcto, llamar a las cosas por el nombre técnico correcto de cómo se llama. No suavizar la información con diminutivos o con palabras que en muchas ocasiones suelen estar ligadas al vulgo,
a las personas con las cuales nosotros compartimos diariamente, sino tienen que ser palabras las cuales deben de ser profundamente analizadas. Y ahora quiero irme solamente a procesos de cobertura. ¿Qué podemos cubrir hoy en día sobre migración? Personas migrantes, sus derechos, la integración social y sus desafíos, las historias humanas con un enfoque digno. Todo esto pueden ser historias que surjan para nosotros poderlas contar en un medio de comunicación. Lo mismo cuando hablamos de género. A veces nos preguntan, ¿qué podemos hablar de género? De igualdad, de violencia que todavía existe, sobre todo en el entorno ecuatoriano, participación política, empleo y educación, salud. ¿Cómo nosotros podemos ver en cada una de estas aristas que se debe de trabajar el género? ¿Qué brechas existen? ¿Cómo todavía sigue habiendo femicidio, violencia intrafamiliar? ¿Cómo todavía las mujeres, por ejemplo, no son partícipes de escenarios públicos en el cual solamente los hombres tienen mayor presencia? ¿Por qué dentro de empleo y educación a veces los hombres reciben más sueldos o sueldos más altos que las mujeres? O en salud, ¿por qué todavía vemos que existe una gran cantidad de embarazo juvenil y no existe una formación en salud sexual dentro de las distintas entidades académicas que existen en el país? También cuando nosotros cubrimos la pobreza, ¿qué es lo que nosotros debemos de tomar en cuenta? Que no hagamos un periodismo del morbo, porque a veces la pobreza causa morbo, sino hacer un periodismo de soluciones. No tan solo pensar en el enfoque sensacionalista o amarillista o en la reproducción de estereotipos, ni en la victimización de la persona, sino poder contar con enfoque, dignidad y respeto, lo importante, contextualizarlo y proponer soluciones eh, visibles a iniciativas. ¿Cómo se logra esto? A través de la contrastación de fuentes, por la organización, de buscar ONGs, de buscar al Estado, a las secretarías que deberían de funcionar sobre eso. La cobertura sobre la niñez, en este caso, por ejemplo, evitar relatos que expongan al niño al dolor público mediático, no revelar la identidad del niño. A veces hay que, nosotros, aunque sean medios de comunicación, mi experiencia cuenta que nosotros no ponemos fotografías de niños, de rostros de niños, porque la ley los ampara. Nosotros no podemos colocar la identidad de los niños y aun si nosotros sabemos que podríamos meternos en una situación legal un poco importante, si no existe una autorización legal para mostrar imágenes de pequeños, de niños. Hoy en día esas premisas legales deben de ser conocidas también desde la academia o deben de ser conocidas o deben de ser transmitidas. Hoy en día muy poco se habla de aquello. Priorizar el interés sobre el niño antes de publicar. Me importa más la criatura que mi nota. Porque, repito, como decía Kapuczynski, los malos no sirven para este oficio. A veces queremos contar la historia, pero a veces la historia es tan cruda y tan difícil que antes de contarla tenemos que aprender a buscar otras posibilidades, otras áreas, otras aristas, antes de revictimizar a una criatura, a un niño, a una persona menor. Lo mismo sucede con la cobertura sobre los adultos mayores, ¿ok? ¿Qué podemos hablar sobre los adultos mayores? Hoy en día yo creo que
me encanta, yo sigo mucho la cuenta de profesional de LinkedIn y ahí hablamos y me da gusto ver que siempre se está transmitiendo información sobre profesionales adultos que emprenden, que buscan la manera de hacer surgir empresas, que también buscan espacios laborales importantes. A veces algo de los que menos se habla dentro de las coberturas periodísticas son de los adultos mayores. Siempre hablamos de los niños, los adolescentes, pero siempre hay un área por cubrir en los adultos mayores que no se menciona y que siempre es importante recordar. Y finalmente, la discriminación. Existen distintos tipos de discriminación, racial, religiosa, de género, de discapacidad, de orientación sexual, condición económica. Todo esto es periodismo social. Todo esto se basa en lo que nosotros hacemos constantemente para dar a conocer información sobre la sociedad. Y ya voy descendiendo en mi charla sobre errores frecuentes del periodismo. Nosotros reconocemos estos errores, ¿no? Hay que saber que nuestra cobertura debe ser una cobertura ética y responsable. Por ejemplo, cuando revictimizamos a una persona, cuando le exponemos al dolor de forma innecesaria, cuando creamos estereotipos, por ejemplo, de la comunidad afro, de la comunidad LGBTQ+, podemos crear estereotipos de masculinidades, de feminidades, si no sabemos cómo contar historias. Cuando generalizamos, cuando utilizamos un lenguaje sexista para hablar de unos y unas y tan solo mencionar un lenguaje masculino o genérico. Hay que aprender a mencionar doctores, doctoras. Hay que buscar un lenguaje que no sea sexista y que tampoco sea ofensivo o deshumanizante. Hay que buscar contextualizar. Usted va a encontrar eso en muchas partes de la academia. La contextualización. Y finalmente quiero dar unos datos de cómo entrevistar con sensibilidad cuando tenemos estos hechos, estas situaciones que se nos presentan. Eh, Antes de nada, pedir consentimiento a la persona para contar su historia, usar un lenguaje neutro, no revictimizante, no decir, ay, pobrecita, ay, qué pena, ay, qué doloroso. Hay que utilizar un lenguaje neutro. Hay que escuchar. A mí me encanta que normalmente cuando hago entrevistas, me gusta dar una pregunta y dejar que el entrevistado hable, porque a veces en lo que habla el entrevistado logra hacer una catarsis, un desahogo de sus emociones y finalmente logra transmitir lo que verdaderamente piensa. Pero cuando uno hace muchas preguntas, muy probablemente no logre escuchar a la otra persona y más bien a veces hasta la otra persona busca cerrarse. No preguntar cuestiones traumáticas difíciles porque a veces existe un morbo, el cómo fue y cómo lo hizo y cómo sucedió. Y realmente ese puede ser un hecho traumático para la persona en la que nosotros entrevistamos y debemos de abstenernos. No exponer datos que identifiquen a una persona que está bajo custodia o una persona que tiene tal vez un niño, una persona. Hay que preguntar a la persona si podemos colocar su nombre y apellido. Y finalmente, no asumir emociones ni roles de víctima. No hay que victimizar a la persona. Capaz nosotros en nuestro pensamiento podemos decir, fue una víctima, pero nosotros no podemos generalizar y decir, usted es una víctima. No, eso no nos corresponde a nosotros leer, le corresponde a nuestra audiencia. ¿Cómo entrevistar a víctimas? Hay un texto que lo subí, que es un texto, un artículo importantísimo para los que trabajamos violencia, pobreza, migración,
de un organismo internacional estadounidense que se llama el Data Center. El Data Center creó un texto acerca del trauma, el trauma y el periodismo. Está en inglés, pero el texto lo intenté buscar formas de traducirlo al español y conseguir como algunas partes importantes acerca de cómo entrevistar víctimas. Hay que presentarse antes de comenzar una entrevista, hay que explicar quién somos, para qué va a servir la entrevista. No podemos presionar al entrevistado, hay que comenzar a darle tiempo. Por eso es que también aún la entrevista debe ser un ejercicio de paciencia. Si tú no tienes tiempo para entrevistar, sobre todo cuando vas a contar una historia humana, es preferible que busques otras voces, pero cuando te acerques a la víctima vas a tener que tener paciencia, porque no podemos contar una historia de la víctima sin que exista un previo acercamiento y un permiso consentido de la otra persona para poder acercar, respetar sus silencios, permitir que la persona termine cuando lo necesite, nunca provocar lágrimas deliberadamente, ni invadir el espacio personal. El otro día un colega que no, yo creo que él ha trabajado de periodista, pero no es periodista. Eh, Él me dijo que lo habían contratado para hacer un documental y hizo algo que para mí, éticamente hablando, desde el periodismo es incorrecto, ¿no? Él le dijo, bueno, cuénteme cómo usted se sintió al momento de ver a su hijo en esa situación. Y si tuviera la oportunidad de decirle unas palabras, eh, y hay un cierto morbo, cierta sensibilidad que se toca y que ya rompe el trabajo periodístico honesto de contar una historia sin explotar el dolor. A veces tenemos esa mala pregunta de preguntar cómo se siente. No es cómo se siente. Se puede convertir o reemplazar a las preguntas de cómo vivió ese momento, qué ocurrió, qué recuerda usted de ese instante, cómo cambió su vida desde entonces, porque son hechos. Y justamente eso es lo que también nosotros buscamos, no sensaciones, hechos. Si un hecho te lleva a una sensación, cambia completamente el escenario. Este es un caso práctico simplemente para verlo, porque ya el tiempo estamos cerrando. Pero era un caso práctico acerca de cómo nosotros titulamos. Hoy me decían, estos días siempre me dice alguien, Gabriel, tal vez uno de tus mayores errores ha sido titular de una forma neutral o de una forma que no cause, eh, pero yo que vine de una academia o de una escuela en el cual nos enseñaron a no crear morbo o sensacionalismo con los titulares, eh, al final del día es más fácil decir un hecho que decir el indigente atacó a transeúntes en el centro. Una persona en situación de calle fue detenida tras un incidente. A veces ya hemos comenzado a hablar del indigente y desde esa expresión ya nosotros estamos discriminando la pobreza. Estamos, perdón, discriminando y dándole valor a la pobreza. Y también diciendo que es algo que puede suceder a cualquiera de las personas, así creando un estereotipo. Así son los indigentes. Ilegal mata conductor en accidente de tránsito. Migrante involucrado en accidente vial es investigado. Crimen pasional deja mujer muerta en su hogar. Femicidio. Mujer fue asesinada por su pareja en su vivienda. ¿Por qué importa que nosotros manejemos un lenguaje a pesar de la crítica de muchos, a veces editorialistas? ¿Por qué se importa
el lenguaje, porque el lenguaje define a la sociedad y cómo la sociedad percibe a las personas vulnerables. Un titular ético, contextualizado, respeta la dignidad y evita la revictimización. Y finalmente, y eh, con esto cierro mi intervención y mi charla. eh, el periodista también puede sufrir un trauma. Ahora, a veces pensamos que no, pero sí, 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 yo he tenido la oportunidad de cubrir situaciones que me acercan a mí al dolor humano, porque yo también he tenido pérdidas familiares. Y cuando me acerco al dolor, por ejemplo, me ha tocado tratar temas de personas con cáncer, y ver a estas personas que hoy en día no tienen medicina, que no tienen buena atención médica dentro de los hospitales, eh, vuelve a mi memoria las situaciones que yo también pasé y viví con mis familiares. Y a veces esos recuerdos, ese agotamiento emocional, esa ansiedad, esa irritabilidad, también es parte del trauma. Eh, por eso es necesario que el periodista también se cuide. A veces no pensamos que el periodista es un ser humano. El periodista debe de alimentarse bien, debe dormir bien, debe hacer ejercicio, hablar con sus colegas, pedir ayuda profesional, no refugiarse en el alcohol, hacer pausas. El bienestar del periodista para cubrir temas como pobreza, migración, violencia de género. El periodista, la psique del periodista tiene que estar bien, porque si no, va a contar una historia incorrecta, con errores, con equivocaciones, que tarde que temprano van a causar una factura no tan solamente para él, sino también para las otras personas a las cuales él haya entrevistado. Quiero terminar con esta reflexión final. Las palabras también construyen derechos. Las personas no son sus problemas. El periodismo responsable informa sin dañar. Las palabras también, estimados colegas, estudiantes, también construyen derechos. Y el periodismo cambia sociedades cuando primero nosotros nos acercamos a aprender a comprenderlas. Así que he finalizado mi exposición. No sé si haya, luego de este tema, tal vez algunas personas que quieran hablar. Este espacio creo que lo dirigen las personas de Polivoz, así que dejo a ellas el espacio. Sí, muy buenos días, Gabriel. No sé si se me escucha. Sí se escucha. Ya. Antes que nada, a nombre de todo el equipo y de quienes formamos parte de Polibus, queremos agradecerle enormemente por este espacio y este tiempo que nos ha brindado, porque en lo personal ha sido de alto valor todo lo que he escuchado de principio a fin. Se nota la experiencia tanto en la modulación de voz y la conexión de ideas. Ha sido una excelente oportunidad para no solo aprender de periodismo o de la experiencia que se ha podido plasmar en esta mañana, también se ha podido aprender de otros temas también de rigor técnico. Por ejemplo, el tema de los errores frecuentes en la cobertura, la importancia de visibilizar la salud mental, el trauma en este ejercicio bastante virtuoso que es del periodismo. Entonces, conectando todo este aprendizaje con nuestra labor cívica también como Polivoz también y mi labor
individual en varios colectivos y organizaciones, quería preguntar, desde su experiencia colaborando con fundaciones y comunidades de ayuda social, ¿cuál considera que es el mayor error que cometen las organizaciones al intentar comunicar ese tipo de proyectos o sus metas en medios digitales sin caer en el sensacionalismo o la falta de contexto que muchas veces siempre pasa, ¿no? Y cómo podríamos usar estas herramientas de participación ciudadana, como son Polyvoz en este caso, para que estas historias de territorio conecten de forma ética con las audiencias. Ahí mi pregunta. Muchas gracias, Ronnie. Gracias por la pregunta y también por los comentarios que pudiste darnos. Bueno, yo trabajo con organizaciones dando a conocer el trabajo que éstas desarrollan y hacen. Siempre mantengo un contacto frecuente con ellas sobre lo que están desarrollando. Em, yo creo que tiene que ver mucho con dos cosas. Primero, el organismo debe de tener una data suficiente del trabajo que realiza. Yo creo que la data actualizada de información de su trabajo personal, por ejemplo, si esta fundación ayuda a niños con cáncer, o este organismo ayuda a niños con cáncer, la data interna dentro de la organización debe de estar constantemente actualizada. Eso por un lado. Y segundo, que a veces siento yo que los organismos toman muy en poco las acciones que a veces pueden ser contadas con una data suficiente de una mejor manera para pedir ayuda para solventar a otras personas, por poner un ejemplo. Si sabemos que el organismo ha podido ayudar a 10 niños, pero existen 100 niños, que es la data que ellos manejan, que tienen una situación vulnerable, ellos tal vez pueden contar la historia de esos 10 niños, mencionar la data de los 100 niños y también comenzar a construir una línea histórica que pueda ser también transmitida dentro de los medios de comunicación. No tan solamente las cosas buenas que a veces hacen, que me parecen muy bien, sino también la forma en la que la ciudadanía puede también ser partícipe de eso, contando quiénes fueron los que ayudaron a ayudar a esos 10 niños. Yo creo que a veces, aún en las publicaciones, nos olvidamos de poder contar eso, sin crear sensacionalismo, sin decir los niños son los necesitados, no, sin crear, sino buscar con datos técnicos, con hechos, eh, la posibilidad de poder ayudar a los niños. No es necesariamente solo utilizar la historia, sino que tiene que tener una base. Y a veces en lo que me comparten muchas fuentes de ONGs, eso es el faltante más, lo que falta siempre más. Me cuentan la historia, pero nunca me dan la data. Y lamentablemente, yo que he manejado varios temas, a veces por tiempo me es complicado. Entonces yo tengo que preguntarles, tengo que decirles, ¿qué data ustedes manejan acerca de la ayuda? ¿Quiénes ya están interviniendo? ¿Quiénes no intervienen? Ustedes han hecho este específico, pero ¿qué otras personas ya están interviniendo? Y al final del día, en algunos casos, no en todos, se ha logrado complementar toda esa historia y ahí se maneja una integridad de información. Puede ser ético porque no estoy siendo una persona que cuenta simplemente una historia sin darle lugar a otras voces. Y también estoy dando una cobertura completa, porque no tan solamente estoy preocupado
en las 10 personas que ayudaron, sino en la posibilidad de encontrar solución para las 100 personas que también están teniendo esa misma crisis. Entonces, yo creo que de parte de los organismos que hacen un buen trabajo, yo siempre creo que es sobre todo mantenerse actualizados en la información interna que ellos manejan. Esther, creo que tenías una pregunta, o Zulín. Buenos días. Hola. Buenos días. Sí, en mi caso estoy interesada un poco sobre cómo llegar eh, en casos de acoso o violencia de género, cómo puede un periodista acercarse a una víctima sin revictimizarla ni hacer que se sienta presionada en contar su historia. Muy importante, una buena pregunta. Mira, yo creo que todo tiene que ver de la formación del vínculo. Yo creo que cuando yo normalmente cuando tengo que llegar a una persona que es víctima de algo o ha sido víctima de algo, yo intento llegar desde desde sus entornos más cercanos, que a veces no llego de forma directa a la persona porque sería meterme en un terreno en el cual no existe empatía completa, sino más bien crear una relación de vínculo con su entorno más cercano. Puede ser una persona que ya le está ayudando, puede ser un familiar, una persona, un organismo, un psicólogo con su entorno más cercano. Porque su entorno más cercano es el que va a provocar en la persona el deseo de si cree o no que puede contar su historia. Yo me puedo acercar y decirle, por ejemplo, a su, no sé, a su hermano o a su mamá, decirle cómo esta persona se siente, a pesar de que no se lo estoy diciendo a la persona, se lo estoy diciendo al familiar, porque no puedo entrar directamente diciéndole esa pregunta a la víctima. Y la persona me ha de decir a mí, no, miren, la verdad es que esta persona está indispuesta, no quiere hablar con los medios de comunicación, no desea. Y allí es cuando el instinto periodístico surge, ¿no? Bueno, pero usted qué piensa acerca de qué es lo que usted puede hacer, cómo usted ha vivido también esta situación. Y tal vez de manera no directa, sino de forma indirecta, yo comienzo a construir una línea histórica que más adelante, si la posibilidad existe, me permita acercar. Ahora, eso en casos muy de mucho respeto, ¿no? Pero también existen casos en el que las víctimas quieren ser las primeras en denunciar. Y eso sucede mucho también, mucho, mucho. Yo he visto muchos casos en el que la víctima dice, yo no me voy a callar, yo lo voy a denunciar, yo voy a hablar. Y allí es cuando vienen todos estos puntos que pusimos acerca de cómo yo abordar una entrevista, cómo yo poder hacer preguntas que generen más hechos y que no permita que la persona se sienta revictimizada. Eh, entonces pueden existir esos dos tipos de acercamiento a la persona. Uno que tiene relación a su entorno más cercano, al cual yo puedo tener un acercamiento y formar un vínculo. Y en otros casos, la misma persona desea crear el vínculo directo conmigo, pero es allí donde en ambas situaciones el periodista debe ejercer su oficio con profesionalismo. Eso creo que es algo que es muy importante. Sí, muchas gracias. Igual también
ha pasado, porque sí me llegó a pasar de que no desean, pues, decir ni una sola palabra y simplemente evitan que uno se les acerque. En ese caso ya uno no puede tampoco presionarlos, ¿cierto? Porque es algo delicado de todas maneras. Sí, sí. Siempre en estos casos, el entorno. Hay que buscar que siempre, si no llegamos al centro, que está bien porque es doloroso. Yo aprendí en el ejercicio de la profesión a buscar el entorno más cercano. ¿Quién conoce a la víctima? ¿Quién puede darme detalles de ella? Y voy buscando personas. No llego a la víctima para dañarla, pero puedo conversar con su entorno cercano y su entorno puede darme detalles que me ayuden a contrastar la información, porque también es necesario ver la posibilidad de lo que ellos me cuentan y también aprender a contrastar con otras fuentes de alto valor. Tal vez no van a ser mis fuentes principales, pero sí puede ser que dentro de mi nota periodística den un golpe certero a la realidad que yo quiero contar, que eso también es muy valioso, muy, muy importante. Ujú. Acercarnos, y otra cosa también es a veces acercarnos sin miedo, no a la víctima si es muy doloroso el caso, pero si también se da la posibilidad y no hay otra persona, recuerdo a mi, y tengo a la víctima enfrente. Eh, Alguien me decía, me acuerdo de mi docente, me dijo, Gabriel, si miras la mirada, si quitas la mirada, ¿quién va a contar la historia? Entonces, si está al frente y tal vez hay una pequeña ventana o puerta abierta, la manera en la que tú abras la conversación puede darte toda la historia como puede cerrarte toda la noticia. Es la forma en la que tú intervienes. A veces se interviene deshumanizadamente y a veces lo que la otra persona necesita es ayuda y uno comienza desde allí. Quiero intentar contactarte con alguien que pueda ayudarte. Yo quiero servirte. Quiero darte la oportunidad de que yo como un profesional también te pueda servir. Y esa persona, al momento de escucharme, en ese acercamiento crea un vínculo y ese vínculo permite la apertura. Pero si yo llego, oiga, puede ser que usted me pueda contar qué le sucedió y todo aquello, sin antes acercarme humanamente a la persona, muy probablemente el vínculo se rompa y téngalo por seguro que esa historia no va a salir. Gracias, muy amable. Esther, ¿tienes alguna pregunta? Hola, sí, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, señor Conejo. Soy estudiante de la Universidad de La Paso. Bueno, en las prácticas del día a día, con el tiempo tan corto para entregar la nota, ¿cómo logran los periodistas de Diario Expreso respetar los silencios de una víctima sin sentir la presión y de sacar las declaraciones y ya? Eh, ¿Cómo en el día a día? ¿Podrías repetirme la pregunta? Discúlpame. Ya. En las prácticas del día a día, con el tiempo tan corto para entregar las notas, ¿cómo logran los periodistas de Diario Expreso respetar los silencios de una víctima sin sentir la presión de sacar las declaraciones y ya? Muchas gracias, gracias. Este, em, los seres humanos tenemos nosotros una bendición de Dios. Dios nos dio dos oídos para escuchar y una boca para hablar. Siempre lo digo,
Antes de hablar, escucha. El silencio también es hablar. Cuando una persona hace una pausa, hace un silencio, también construye una narrativa. Yo sé que hay todo el tiempo estamos apresurándonos por las diversas actividades que tenemos. Pero es lo que yo les decía al inicio. Si vas a entrevistar a una víctima, recuerda que vas a necesitar tiempo. Eso tal vez no sale de la noche a la mañana. Vas a necesitar tiempo, te vas a tomar 1, 2 horas, 3 horas. Yo sé que a veces los medios de comunicación, por la rapidez del trabajo y por querer sacar la primicia, en ocasiones se olvidan de este reto porque no están en el campo como nosotros. Pero el silencio también es hablar. Tal vez cuando hagas tu narrativa y coloques dentro de tu historia y hagas la crónica de lo que la persona te está hablando, tú coloques eso frente a la pregunta, el silencio estuvo presente, pero al final contestó. Y pones lo que declaró esa persona. Cuando un lector lee que hubo un silencio, dice que fuerte. Normalmente, esa persona está pasándola no tan bien. Repito, los silencios también pueden ser parte de la narrativa de uno. Y para poder ejercer, a pesar de que las grandes editoriales, las grandes empresas mediáticas a veces se olvidan porque no están en el terreno, para poder hacer una buena entrevista de víctimas de un caso necesitas tiempo. Hay cosas que no se pueden sacar rápidamente. Necesitas tiempo. Y saben, algo y termino con esto, porque también es importante tomarlo en cuenta. Hay reportajes que toman más tiempo. No pasa nada si no lo sacas mañana. Hay gente, Gabriel, pero la rapidez hay que sacarlo. No pasa nada si no sale mañana. Prefiero que salga un reportaje bien hecho. Prefiero que salga un reportaje bien contrastado, bien verificado, con todas las fuentes posibles, que un reportaje que tenga errores, un reportaje incompleto, un reportaje que no tenga las fuentes necesarias. Entonces, para ejercer hay que tener tiempo. Y esa va a ser la gran lucha que tengan los periodistas siempre. Pero bueno, ahí está el reto. El reto de como dice Kapuczynski, de ser empáticos, de comprometernos con la verdad, de ser buenos. Y para ser buenos hay que hacer las cosas bien.